Primero que todo, comentarles quién es Chain Vargas y cuál ha sido su rol en el proyecto. Chain Vargas es una firma de consultoría constituida en el año 93 y su punto principal de trabajo ha tenido que ver con el sector inmobiliario, los aspectos prediales para proyectos de infraestructura, proyectos relacionados con infraestructura lineal, infraestructura de generación de energía, servicios públicos y sector de la construcción. Ese aspecto inmobiliario pues, nos ha llevado a conformar un equipo de trabajo interdisciplinario, no solo de carácter digamos jurídico, como fue los orígenes de la firma, sino con una fortaleza importante en el área técnica, en términos de un área de arquitectura y de planeación urbana regional y una fuerte área también de ingeniería catastral. La participación nuestra en proyectos pues nos ha permitido reunir una experiencia con clientes de diversa naturaleza, particularmente en etapas de prefactibilidad, factibilidad y desarrollo de proyectos de esta naturaleza que requieran definitivamente un componente predial como es este del Triángulo de Fenicia. Nuestra participación en el proyecto arranca en el 2013 con unos estudios preliminares relacionados particularmente con una de las unidades de actuación y sobre esa intervención inicial piloto pues se proyecta toda la intervención del triángulo en general, que es la que se culmina durante el año 2016. Nuestro trabajo y la intervención que voy a hacer para mostrarles el estado del arte en esta materia, pues tiene como primer punto la determinación de la localización, principalmente relacionada con el decreto distrital que establece el polígono del plan de renovación, una explicación del alcance o del objeto de los estudios que fueron realizados y el resultado final llevado a los diagnósticos que resultaron de cada una de las unidades analizadas. Digamos que como ustedes saben, pues el Triángulo de Fenicia, en la primera presentación Mauricio habló que toda la conformación del centro venía por Dameros y aquí justamente por la conformación geográfica de la zona, pues el desarrollo no se dio de esa manera y el triángulo pues está delimitado en el decreto por esta marca amarilla y sobre ese objeto es que nosotros llevamos a cabo un estudio para determinar áreas públicas y privadas, cuál es la ocupación actual del terreno, del territorio y cuál es la conformación predial. Como ustedes saben, con muchos de los proyectos se plantea que el problema son los predios. Entonces los stand-by se dan en los predios, ¿sí? Y eso, digamos que por la participación que hemos tenido nosotros en los proyectos, podríamos decir que a veces es cierto, pero no es cierto por la problemática que en sí pueda generar la conformación predial, sino porque en momentos tempranos de los proyectos no se hacen los estudios, lo cual no sucede en este proyecto. Aquí se ha querido desde un momento inicial poder tener un inventario actualizado, poder conocer cuál es la realidad de cada uno de esos inmuebles y de esa manera pues tomar unas decisiones tempranas del proyecto para efectos de su desarrollo. Nosotros inicialmente por metodología hacemos una primera aproximación de carácter físico y es determinar la zona de objeto y poder hacer un levantamiento de lo que allí se encuentre, sin importar la naturaleza de los bienes públicos o privados o cuál es su conformación. De manera que la base de todo pues es un levantamiento predial. El levantamiento predial en este caso se ha definido y se determinó que tuviera un componente de alta tecnología
y para ello pues nosotros en el proyecto pues hicimos unos levantamientos con base en fotografías aéreas y corrección ortofotográfica, pues digamos, de las salidas de cada uno de esos productos. ¿Para qué? Para poder plasmar en una cartografía cuál era la exacta ubicación del triángulo y su conformación, como se ve hoy ocupada, sin importar cuál fuere la condición de los predios o de las zonas públicas. Con base en eso, pues digamos, hacemos ya una aproximación principalmente o de manera inicial sobre información secundaria para determinar la identificación y la identificación de todos los polígonos que allí pudimos encontrar en términos prediales y en términos pues, de espacio público, y sobre esa identificación hacer los análisis jurídicos correspondientes y consolidar por cada uno de los polígonos un expediente completo. En esta ficha, pues digamos, describimos cuál es el procedimiento general que se llevó a cabo para el levantamiento topográfico con dron, y digamos que allí nosotros partimos para su desarrollo de la determinación de unos puntos de control sobre los cuales se pueden ajustar las fotografías aéreas. Se diseñaron los correspondientes planes de vuelo porque se hicieron en dos momentos del tiempo diferentes, y se hizo, pues digamos, la digitalización de ese resultado. Listo, digamos que aquí tengo una salida ya de la fotografía corregida, es decir, sin las desviaciones que saca la fotografía y la cámara por ampliar. Allí ya está corregida, y sobre ella se hace la digitalización de los polígonos que corresponden a todo el proyecto. Entonces cada uno de los polígonos cerrados pues conforma una de las unidades prediales objeto del estudio, y pues digamos que allí aquí podemos, digamos, sobre la información que tenemos, pues determinar condiciones de cantidad, áreas y demás. Es de anotar que este levantamiento tiene fines prediales principalmente, y para ello, digamos, nosotros definimos unas salidas que nos permitían comparar esta realidad con la realidad que está representada en la información distrital, de catastro distrital, y de allí, de la información de catastro distrital, pues hacer un amarre con la información de identificación jurídica de cada uno de los inmuebles. Listo. El objeto de la intervención nuestra ha sido determinar y calificar cuál es la condición de tenencia, de titularidad de derechos, que se ve reflejada en cada uno de los polígonos que logramos determinar del ejercicio anterior. Para ello, pues digamos, nosotros confrontamos la realidad física que se encuentra a partir del levantamiento con lo que se ve plasmado en la información distrital, y hacemos unos comentarios sobre ellos. Digamos, la formación catastral, los planos de las manzanas se comparan con el resultado para determinar que la consistencia de la información catastral, o qué tan actualizada o desactualizada está la información distrital. El producto de eso se denomina diagnóstico catastral. Sobre esa información de diagnóstico, nosotros obtenemos la identificación particular del polígono, de la identificación jurídica, y sobre esa matrícula inmobiliaria pues hacemos los estudios correspondientes de títulos que nos permiten determinar y entregarle a la universidad una determinación de quién es el propietario o quién tiene algún derecho por ahí real registrado, un usufructo o cualquier derecho que sea de esa naturaleza registrable, y también pues unas condiciones que muestran la realidad actual del inmueble, eventualmente una sucesión o algo así. Ese producto pues lo denominamos diagnóstico jurídico. Para llegar obviamente a esos resultados, pues llevamos a cabo unos procedimientos
en una compañía, que son en términos generales los que describimos en estas actividades, digamos como muy enfocados a tener el 100% de la información recopilada, obtenida de carácter oficial principalmente y o de carácter técnico si es la levantada por nosotros, la adquisición de toda la información catastral y jurídica de los inmuebles con un criterio desde la apertura de la identidad catastral, o sea, si el predio surge de una división hecha en los 40, entonces a partir del 40 tenemos toda la información, incluso para los estudios catastrales podemos retroceder muchos más años de manera que se pueda tener toda la historia de los predios. ¿Sigue? Luego, pues digamos, hacemos unos análisis, digamos, de la coherencia de la información en términos de si los instrumentos públicos que recogemos coinciden con la historia que viene teniendo el predio para determinar eventuales, digamos, inconsistencias y hacer unos comentarios sobre ellos y pues finalmente sacar el concepto final de la situación catastral. En materia pues jurídica, nosotros digamos en los expedientes tenemos recopilado todas las escrituras públicas, sentencias, en muchos casos oficios y demás instrumentos que aparecen registrados en la historia de cada uno de los inmuebles. Podemos determinar la titularidad y clasificar, y se puede clasificar por la base de datos entregada, pues qué titularidad hay, si es de carácter, si las empresas titulares son de carácter público o privado, cuál es la situación de los predios en términos de si es viable hacer un negocio inmediatamente o el día de mañana, o si hay que eventualmente sugerir un saneamiento rápido para poderlo involucrar en el proyecto de alguna manera, de manera rápida, y pues finalmente recomendar unas medidas para cada uno de los polígonos, de manera que en momentos tempranos del proyecto pues se tomen las decisiones para solucionar algunas condiciones detectadas. Toda esta información nosotros la subimos en un sistema de información geográfico para que alimente el sistema de información de la universidad y pues en esas capas pues encontramos toda la información de las fuentes catastrales, fuentes oficiales, los campos que nosotros adicionamos de lo catastral que tiene que ver con nuestra conceptualización, los campos jurídicos que vienen de las fuentes, digamos, oficiales también, más los campos que nosotros le agregamos de nuestro estudio, de manera que en el sistema de información geográfico se cuenta con la información de todos los inmuebles y esto pues alimenta la base de datos geográfica de la universidad. En esta ficha pues nosotros planteamos qué es lo que se puede ver entonces de toda la información que se tiene, cuáles son los predios, su identidad catastral, la categoría de las entidades que tienen títulos inmobiliarios sobre las mismas, qué limitaciones o gravámenes se encuentran, predios viables y predios que requieren saneamiento. Realmente pues todos, por efecto de la explicación que se ha venido planteando, se pueden involucrar en el proyecto, pero hay algunos que hay que sanear alguna cosa que se está detectando en estos momentos tempranos, y cuál es la condición de correspondencia y consistencia de áreas de cada uno de ellos. Si tienen alguna duda, hasta ahí. Muchas gracias. Quería entender un poco cuál es la situación de aquellos predios que tienen determinados gravámenes que por efecto de estar incursos en procesos jurídicos. Sí. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta para que quede pero aquí con este ¿cierto? ¿O que tú lo repites? Tranquilo. Yo hablo más bonito. Quisiera entender en aquellos casos de predios que se encuentran incursos en procesos judiciales, en pleitos, en embargos, en temas que a la postre, cuando va a suceder un aporte a un fideicomiso, pues van a tener dificultades, incluso temas
penales. Hemos nosotros tenido alguna experiencia en encontrar predios grabados con temas penales que en determinado momento, y dado que son pues una cantidad importante de predios, pues requieren de un saneamiento mucho más rápido del tiempo que se requiere, que se requeriría normalmente, porque los tiempos del proyecto pues van a otra velocidad diferente a lo que puede suceder el saneamiento de esos predios. ¿Cómo han visto ustedes ese tema? Digamos, de lo que nosotros encontramos en este estudio, digamos, esos problemas complejos en materia penal no se dan en estos inmuebles. Lo que sí es que efectivamente hay procesos judiciales, y hay unos procesos judiciales, digamos, referidos a situaciones de garantías hipotecarias, procesos hipotecarios. Excepcionalmente hay alguno que disputa digamos, la propiedad, ¿sí? Pero digamos que nuestro estudio lo que está reflejando es lo que se ve en los documentos. Cuando se cruza esta información con lo que ha venido desarrollando la universidad en materia de intervención directa, pues digamos con la comunidad de los propietarios, se ha podido entender exactamente cuáles son esos casos. Digamos, tengo en mente alguno en que pues es claro que el titular es una persona y allí hay una familia, hay 3 familias, y las 3, para poder sanear rápidamente, pues lo que están es suscitando un saneamiento vía pertenencia. Digamos, muy enfocado el saneamiento digamos, al proyecto y a que se tiene que vincular. Digamos que efectivamente hay algunas medidas y algunos predios que pueden tener una condición de una sucesión ilíquida que no pueda vincularse rápidamente. Pero digamos que esos casos serían los que en la presentación pudieran estar marcados, la presentación del doctor Pineda pudieran estar marcados con el color rojo, ¿sí? Y es que pues finalmente sí está el instrumento legal para poderlo adquirir. Entonces, en este ejercicio lo que se logra es que se conoce la situación de cada uno de los inmuebles y se consolida el expediente completo para tomar la decisión en el momento oportuno. O sea, si ya nos cansamos de esperar que el señor aparezca o liquide su sucesión, pues entonces ya está el expediente. No hay que tomar una decisión de consolidar, estudiar, sino que ya está el expediente para una medida, digamos, de enajenación voluntaria correspondiente. Digamos que eso es lo que permite los resultados de esto.